Buenas tardes, profesor Carlos Rueda. Mi grupo está conformado por Joan Rodríguez, Bárbara Juliet y mi persona, Jader Suárez. Como podemos ver, este es el punto 5 del taller de los triángulos rectángulos. A continuación, mi compañero Joan estará explicando un poco acerca de cómo se resuelve este triángulo rectángulo. Buenas tardes, mi nombre es Joan Andrés Rodríguez Portillo y hoy le vengo a presentar cómo resolver este triángulo rectángulo entre los dos primeros pasos. ¿Qué es lo que tenemos que hallar primero? Los datos conocidos y los datos desconocidos. Los datos conocidos son los propuestos por los del profesor en este ejercicio. Los cuales son la hipotenusa y el ángulo alfa. La hipotenusa siempre se va a marcar con la letra C, equivalente a 19 centímetros. Y el ángulo alfa se va a marcar siempre con el símbolo presente visto. ¿De dónde viene este símbolo? Este símbolo viene del alfabeto griego. Y después este es equivalente al 65 grados. ¿Qué sigue después de esto? Los datos desconocidos. Listo. Los datos desconocidos son aquellos que no podemos ver con sus medidas el triángulo rectángulo. Como por ejemplo, tenemos aquí el cateto opuesto y el cateto adyacente, el cual también se puede nombrar por la altura y la base. También podemos ver que no tenemos el ángulo beta. También viene de un símbolo del alfabeto griego, representado como si fuera una B mayúscula. Y también de los datos desconocidos son el perímetro del triángulo y el área del triángulo. Listo, ya tenemos el área del triángulo, el perímetro del triángulo, el ángulo beta, la base y la altura, que también se pueden nombrar por la A como el cateto opuesto y la B como el cateto adyacente. Para resolver esto, ¿qué necesitamos? Necesitamos dos fórmulas para hallar lo principal, que es lo que voy a hallar yo. Lo otro lo va a hallar mi compañero. Primero, el cateto opuesto o la altura. Esto se puede hallar con el seno de alfa. La fórmula es la siguiente. Seno de alfa es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Qué se hace? ¿Cuál es el seno de 65 grados? Que es el alfa. Aquí siempre hay que sustituir los valores que tenemos. Entonces, el alfa es 65 grados, que es igual a la altura, que es la que no tenemos. Entonces colocamos la A sobre la hipotenusa, equivalente a 19 centímetros. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Como no tenemos la altura o el cateto opuesto, se coloca en esta manera. A es igual al seno de 65 grados por 19 centímetros. Esto es igual a, ahora tenemos que buscar en la calculadora la siguiente herramienta. El seno de 65 es igual a 0.90. Siempre se utiliza los dos primeros dígitos después del punto o de la coma. Entonces tenemos 0.90 podemos ponerlo o un punto o un asterisco o un paréntesis, por 19 centímetros. Ahora,
A es igual, o el cateto opuesto, por esta multiplicación. 0.90 por 19. Esto da 17.1. Y aquí, viéndolo fijamente, ya vemos que ya tenemos otro valor. Siempre los catetos o la hipotenusa va a ser en centímetros. Entonces, ¿cuánto daría? El cateto opuesto sería igual a 17.1, como lo vemos aquí. 17.1 centímetros. Ya tenemos otro valor. Listo. Bueno, ya tenemos tres valores, que es la hipotenusa, tenemos el ángulo alfa y tenemos el cateto opuesto. Ahora, para poder hallar el cateto adyacente, que se marca con la letra B, tenemos que hacer lo siguiente con la fórmula. Coseno de alfa es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Esta es la fórmula que debemos utilizar. Entonces, el coseno de alfa equivale el alfa a 65 grados. Esto es igual a la base, que es la que no tenemos, la colocamos en su puesto, y la hipotenusa equivalente a 19 centímetros. ¿Qué sigue ahora? Como no tenemos el cateto adyacente, lo colocamos aquí. Entonces sería B es igual al coseno de 65 grados por el 19 centímetros. Algo que ustedes nunca se deben olvidar es que si el valor que tenemos aquí lo vamos a colocar acá, el coseno o el valor de este también debemos que colocarlo igual. Si la B estuviera abajo, el coseno de 65 iría también abajo, influenciando como si fuera una división. Seguimos con el ejercicio. El cateto adyacente es igual al coseno de 65 grados por el 19 centímetros equivalente a la hipotenusa. Entonces sería B es igual al coseno de 65, que es igual a 0.42 por la hipotenusa de 19 centímetros. Ahora, B es igual a 0.42 por 19 centímetros. Da un valor de 7.98. Para dictarlo bien sería 7.98 centímetros. Entonces ya tenemos cuatro valores. El cateto opuesto, tenemos la hipotenusa, el ángulo alfa y el valor que acabamos de hallar, que es el cateto adyacente. Sería 7.98, que sería este. 7.98 centímetros. Listo. Bueno, ya tenemos estos cuatro valores. Ahora lo único que faltaría es hallar el ángulo beta, el perímetro del triángulo y el área del triángulo. A continuación les muestro cómo lo va a resolver mi compañero. Ahora vamos a hallar el ángulo beta.
Para hallar el ángulo beta, en este caso utilizamos la tangente del ángulo beta, que sería B sobre A. En este caso, ponemos tangente de beta, que sería la base equivale a 7,98 centímetros. Sobre la altura, que equivale a 17,1 centímetros. Entonces, aquí tachamos centímetros, colocamos tangente de beta. Entonces sería, dividimos 7,98, lo dividimos con 17,1 centímetros. Entonces, nos daría un resultado de 0,46. Tangente de beta. Entonces, en la calculadora le damos invertido tangente Entonces, al darle invertido tangente, nos da un resultado de 25. Entonces, aquí le damos invertido grados. Nos da que el ángulo beta es igual a 25 grados con 1 minuto y 82 segundos. Entonces aquí ya hallamos el ángulo beta. Entonces, ahora ya al tener estos resultados, vamos a hallar el perímetro de triángulo. ¿Cómo se halla el perímetro de triángulo? Utilizando esta fórmula: altura más la base más la hipotenusa. Entonces, perímetro de triángulo igual a la altura, en este caso equivale a 17,1 centímetros. Más la base, que en este caso es 7,98 centímetros. Más la hipotenusa, que es 19 centímetros. Al sumar esto, $17,1 centímetro más 7,98 más 19 nos da un total de 44,08. 44,08. Entonces, aquí centímetros. Entonces, el perímetro de triángulo nos da un total de 44,8 centímetros. Listo. Ahora vamos a hallar el área de triángulo. El área de triángulo
se utiliza esta fórmula. Base por altura sobre 2. Entonces, área del triángulo, en este caso, ya sabemos que base es 7,98 centímetros por la altura, que es 17,1 centímetros sobre 2. Entonces, al dividir 7,98 con 17,1, al multiplicar esto, nos da un total de 136,458. Y aquí, sobre 2 centímetros al cuadrado. Entonces, dividimos este resultado entre 2 y nos da un total, el área del triángulo, que sería 68,229 centímetros al cuadrado. Entonces, aquí tenemos 68,229 centímetros al cuadrado. Y aquí tenemos todos los datos del triángulo rectángulo. Muchas gracias.